esta noche para ser activados para caminar en poder. ¿Usted lo cree? Diga conmigo, activados para caminar en poder. Y usted va a empezar a ver los milagros del Señor como un estilo de vida en su vida. No como algo aislado, no como algo esporádico, sino que no habrá un día en su vida donde usted no vea milagros poderosos de parte de Dios. Quiero que abra rápidamente su Biblia. Voy a leer dos pasajes. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Y de ahí saltamos inmediatamente a Hechos capítulo 3, a la vuelta nada más. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. ¿Usted lo encontró? Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Hay allí una historia tremendamente poderosa. Dice así: Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor por su poderosa palabra en esta noche. El domingo pasado, hermanos amados, hermanas amadas, hemos hablado acerca de la resurrección. Específicamente hemos hablado del poder de la resurrección. Y hemos sido ministrados e impartido en una gran verdad. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos habita, mora en ti y en mí. Y hemos dicho que la resurrección no era un evento aislado, sino que justamente era manifestación del poder de Dios. Y yo vengo en esta noche a decirte que el Espíritu Santo de Dios quiere llevarte aún más profundo. Hay mucho más de Dios para ti. Hay mucho más de Dios para mí. Y sabe, no alcanza solamente con saber que el poder existe. No basta solamente creer que ese poder está disponible.
Yo vengo a decirte en esta noche lo que el domingo pasado mencionamos y te lo repito. El poder ya fue depositado en ti. El poder ya fue depositado en mí. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos, el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, mora en ti, mora en mí. Hermano, hay un poder poderoso, valga la redundancia, un poder sobrenatural en ti. Y ese poder fue depositado en ti y tiene que ser activado y manifestado. Romanos 8:11 es el versículo donde menciona lo que le acabo de decir. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros. ¿En cuántos mora? En la mitad. En la otra mitad también, pero son tímidos. Diga, el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora, habita, está en mí. Ahora aplauda como que lo cree, como que usted lo sabe, como que usted es consciente. No es otro espíritu, no es una medida menor, no es una versión reducida, no, de ninguna manera. Es el mismo espíritu de Dios que venció a la muerte, es el mismo espíritu de Dios que levantó a Cristo, es el mismo espíritu de Dios que estuvo en Jesús, ese mismo espíritu, el mismo en ti, en mí, en ti. En ti. Hermano, diga en mí. Déselo al que está al lado tuyo. En ti. En ti. Diga el mismo. El mismísimo. El mismo, hermano. La cruz te salvó y me salvó. La resurrección te dio vida y me dio vida. Pero el Espíritu Santo impartió y activó poder en ti y en mí. Activados para caminar en el poder de la resurrección. Activados para caminar en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es estar activados? ¿Por qué activados? Hermanos, esto activado no es emoción. Activado no es entusiasmo. Activado, escúcheme bien, es vivir consciente. Es vivir consciente de que hay poder dentro de ti. De que encapsulado dentro de ese cuerpo glorioso que el Padre te dio, hay encapsulado poder. Es vivir consciente de que dentro tuyo hay poder de Dios. Poder que sana, poder que liberta, poder que transforma, poder que produce milagros. Ese poder está dentro de ti. ¡Qué alegría que le da! ¡Wow! Ese poder que sana, que liberta, que transforma, que cambia, que produce milagro. ¿Dentro de quién está? De mí, de ti. Hermano, cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, no hemos recibido emoción. Cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, hemos recibido... Ahí está. Cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, hemos recibido poder. Hechos 1:8. Recibiréis poder. No dice van a recibir ánimo. No dice van a recibir motivación. No dice van a recibir impulso. Van a recibir poder. Y no fue una sugerencia, no fue una opción,
No fue una parábola, una metáfora. Es una declaración directa de Jesús sobre la vida del cristiano. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes van a recibir y van a tener dentro de ustedes poder. Antes de ascender al cielo, Él dejó una impartición de poder. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigo. Hermano, la palabra usada para poder es la palabra dunamis. Dunamis. Y esa palabra dunamis habla de poder en acción. Esa palabra dunamis habla de un poder que se evidencia, que se ve, que se manifiesta. Esa palabra dunamis es poder que produce impacto. Oh, hermano, hermana, todo eso es lo que usted y yo recibimos cuando viene el poder del Espíritu Santo. Dunamis, diga conmigo, dunamis es la capacidad sobrenatural que excede lo natural, pasa lo natural. Dunamis es esa manifestación espiritual invisible que produce resultados visibles. Hermano, dunamis es ese poder que transforma realidades. No es algo emocional, aunque obviamente impacta nuestras emociones, impacta nuestro cuerpo, impacta nuestra vida. Pero escúcheme bien, ese poder dunamis es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese poder dunamis es ese poder que sanaba enfermos. Ese poder dunamis es ese poder que expulsaba demonios. Ese poder dunamis es el mismo poder que cambiaba destino. Y tengo una gloriosa noticia en esta noche. Ese mismo poder fue depositado en ti y en mí a través del Espíritu Santo. Poder para sanar, poder para libertar, poder para transformar, poder para ministrar la gloria de Cristo, poder para hacer las obras de Jesús, para sanar, para libertar, para ministrar, para transformar. Pero ¿sabe lo que ocurre? ¿Puedo hablar con usted, hermano? Gracias por darme permiso. La iglesia ha confundido sentir con operar. La iglesia ha mezclado emoción con poder. Y hemos confundido sentir con operar. Una cosa es sentir el poder, sentir la unción, sentir el Espíritu Santo. Y otra cosa es operar en el poder del Espíritu Santo. Una cosa es sentir la unción y otra cosa es manifestar la unción. Hay gente que puede sentir mucho, pero no manifestar nada. Usted la ve en una reunión como hoy. Ay, lo que sentí, ¿qué sentiste? Fuego, calor, frío, de piel de gallina, un tembleque. Ay, hermano, tenés gripe. No, era la unción. Y sí, la unción toca tu cuerpo, tus emociones. Hay toda uno siente, es lo sobrenatural impactando en lo natural, hermanos. Pero hay personas que simplemente se quedan en lo que sienten y no manifiestan nada. Hermano, la emoción puede tocar tu alma, pero el poder transforma todas las realidades en las que te encontrás. Hermano, la unción puede ser algo momentáneo que usted experimenta en una reunión, pero el poder es permanente. Hermano, la emoción te hace llorar. ¿Cómo estuvo la reunión? Hermosa. ¿Por qué? Me lloré todo. Y si usted pone una canción que le hace acordar al que la dejó, también va a llorar. Ese es el desgraciado. Y eso no significa que ahí haya unción.
La emoción te hace llorar, pero el poder de Dios manifestado hace que algo cambie. Porque usted puede venir a una reunión y llorar y salir y seguir igual, secarse las lágrimas y seguir en la vida perdida y desordenada que llevaba cuando entró. Usted puede venir a la reunión y llorar y salir de aquí como aliviado. Ay, me saqué un peso de encima y unos cuantos kilos de mocosidad. Pero seguir como que no pasó nada. Hermano, Dios no te llamó a solamente sentir tu presencia. No estoy hablando en contra de sentir. Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Y obviamente que uno siente la presencia de Dios, uno siente la unción de Dios, uno siente el impacto de su gloria. Usted ve los profetas, usted ve a Daniel, usted ve a Jeremías, usted ve a Juan en el Apocalipsis. Hermano, ellos sentían y experimentaban en su cuerpo, en su alma y en su espíritu el impacto de la gloria de Dios. Pero lo que quiero decirte es que no puede quedar netamente en algo emocional. Él no te llamó solamente a sentir su presencia. Dios te llamó a ser un portador de su presencia, una portadora de su presencia. Él no te llamó solamente a sentir su poder. Él te llamó a ser un portador del poder de Dios, una portadora del poder de Dios. Y te llamó, ¿sabe a qué? No solamente a sentirla. Él te llamó a manifestarla. A manifestar la presencia, a manifestar el poder, a manifestar la unción. Hermano, hay una generación de cristianos que sienten el fuego el domingo, pero de lunes a sábado están apagados. Se le terminó el gas. El domingo arden, el lunes la hornalla baja y el martes extinguido. Y voy el domingo para que me encienda. Hay una generación de cristianos que viven emocionados en la adoración congregacional. Y no digo que esté mal, pero luego en la semana no caminan en fe. No usan la fe para lo cotidiano. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. La fe tiene que ser para tu vida algo cotidiano. Vivir en fe, caminar en fe, operar en fe, manifestar en fe. Y si usted camina y vive en fe, para el que cree, todo es posible. Hay muchos cristianos, denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Hay muchos cristianos que creen que Dios puede. Creen que Dios puede. ¿Cuántos creen que Dios puede? ¿Cuántos creen que Dios puede? Hay muchos cristianos que creen que Dios puede, pero no actúan como portadores de ese poder. Hermano, usted es un portador del poder de Dios. A ver, ponga cara de portador del poder de Dios. Escúcheme. ¿Sabe lo que es eso? Pasividad espiritual disfrazada. Entonces, el problema no es falta de poder. El problema es falta de activación en ese poder. El problema no es que Dios no se mueva, es que muchos no se mueven con Dios. Dios se mueve, Dios se quiere mover, pero Dios quiere que tú también te muevas con Él. El problema no es que no haya unción, es que esa unción no la estás usando. Ese poder no lo estás manifestando. Hermano, hay un principio que tenemos que comprender. El poder no fue dado para ser admirado. Hay mucha gente que admira el poder, que admira la unción, que admira la manifestación. Pero el poder no fue dado para ser admirado. El poder fue dado para ser manifestado, para ser usado. No fue dado para hablar de él, fue dado para manifestarlo.
El poder de Dios no fue dado para ciertos momentos especiales y como el estanque de Bethesda, de tiempo en tiempo, de momentos en momentos o en ocasiones muy puntuales, ahí se manifiesta. No, el poder de Dios no fue dado para momentos especiales. El poder de Dios fue dado para una vida constante. Lo sobrenatural siendo natural en tu vida. Le iba a decir, ¿se imagina esto? No lo tiene que imaginar, lo tiene que vivir. Diga conmigo, lo sobrenatural siendo natural en mi vida. Ese es el diseño de Dios para ti. Ese es el diseño de Dios para mí. Dice la palabra, y van a recibir poder, dunamis, algo milagroso, algo poderoso. El mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Y me seréis testigos. Ese poder no es para que te quedes encerrado en las cuatro paredes de la iglesia. Ese poder no es para que lo experimentes de tiempo en tiempo y quedes ahí en wow, qué tremendo lo que sentí. No, es poder para hablar con autoridad. Es poder para vivir diferente. Es poder para impactar vida. Es poder para manifestar las obras de Cristo. Hermano, no sos un creyente común y corriente. Hoy yo vengo a decirte algo acerca de quién sos. Sos un portador del poder de Dios. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que vas a dejar solamente de sentir y vas a empezar a manifestar. Hoy se activa el poder que hay en ti. Hoy se despierta el poder que hay en ti para ser testigo, poder para sanar, poder para libertar, poder para transformar atmósfera. El mismo espíritu que levantó a Cristo está operando en ti y operará a través de ti. Se activa, se activa. Se activa, se activa en el nombre de Jesús. No fuiste llamado a vivir una vida emocional, fuiste llamado a vivir una vida sobrenatural. Ay, hermano, por eso usted no es normal. Ahora se da cuenta, usted es sobrenatural. Usted no fue llamado a vivir una vida emocional que si está bien hoy está pum para arriba, si está mal está pum para abajo. Conoce gente así, gente electrocardiograma. Un día está arriba, otro día está abajo. Y cuando está pum para arriba, está pum para arriba. Cuando está pum para abajo, está pum para abajo. Y están así, bien, mal, bien, mal, bien, mal, bien, mal, bien, mal. Están bien mal. Eso es depender de una vida emocional. No estoy diciendo que no vas a llorar, no estoy diciendo que no vas a pasar momentos difíciles, no estoy diciendo, hermano, que tus emociones no van a manifestarse. Estoy hablando de que hay personas que dependen de sus emociones. Pero el salmista David nos dejó un ejemplo de no depender de las emociones. Y él le dio una orden a sus emociones: bendice, alma mía, a Jehová. Y para poder vivir de esa manera dejó la clave: no te olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, hermano, Dios no te llamó a vivir una vida emocional, sino a vivir una vida sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque usted no recibió ánimo, usted no recibió motivación. ¿Sabe lo que usted recibió? Usted me lo va a decir. ¿Usted recibió? Poder. ¿Usted recibió? Poder. Los de esta fila, ¿ustedes recibieron? Poder. Los del medio, ¿ustedes recibieron? Poder. Los de aquí, ¿ustedes recibieron? Poder. ¿Toda la iglesia recibió? Eso recibimos. Eso recibimos. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder para predicar, poder para sanar, poder para libertar, poder para transformar realidades, poder para cambiar atmósfera, poder para cambiar ambiente, poder para hacer las obras de Cristo. ¿Y sabes qué? Dios no te pide que hagas algo si Él no te da la capacidad de hacerlo. El mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, esto es poderoso, vive en vos. Pregunto por las dudas, ¿en cuántos vive? En ti, en mí. Y vive en vos, ¿sabe para qué? Para guiarte, para empoderarte, para usarte y para manifestarse a través tuyo. ¿Sabe? Este es un tiempo profético y glorioso.
Porque, hermano, por mucho tiempo hemos visto grandes personalidades, grandes individualidades. Y un siervo por allí, y otro siervo por allí, y otro siervo por allá, y otro nombre por allí, y otro nombre por allá. Y era como que eran unos poquitos escogidos, especiales. Pero este no es el tiempo de uno por aquí y otro por allá. En el Antiguo Testamento era un Elías, era un Daniel, era un David, era una Débora, era una Esther. Pero en este tiempo el Espíritu Santo vino sobre toda carne. Y no es sobre uno, sobre dos, sobre tres. Es un ejército de hijos e hijas llenos del poder del Espíritu Santo, que van a manifestar la obra de Cristo. ¡Ay, hermano! ¡Aleluya! Usted se encuentra con un enfermo en la calle. ¿Qué le diría a usted en otra época? Venía a la iglesia, usted, porque algunos dicen así, del pastor Johnny. Ahí Dios te va a sanar. No, sí, venía a la iglesia del pastor Johnny, pero Dios te va a sanar ahora. Venía en el nombre de Jesús. Y ahí se sana en la calle. ¿Para qué lo hace esperar hasta el culto, hermano? Pobrecito. Si la palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Pasa que algunos creen que lo puede hacer el pastor, pero no ellos. Si el mismo espíritu que está en mí, está en usted. ¿O no? ¿O usted tiene un espíritu de segunda categoría? ¿O una porción menor? El espíritu no se da por medida. Es la persona del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y el mismo espíritu que está en mí. Pero escuche esto, más que en mí, el mismo espíritu que está en Jesús está en usted. Entonces usted tiene que manifestarlo. Entonces no tenés que poder. Ay, yo tengo que poder, pastor. Yo tengo que poder. Yo quisiera poder. Hermano, no es que usted necesita poder. Usted tiene que permitir que Él opere. Usted tiene que permitir que fluya. No es lo que vos podés hacer, es lo que Él puede y quiere hacer a través tuyo. Es que yo no lo puedo hacer. ¿Y si no lo haces tú? Si no lo hago yo. Es el poder de Dios en ti y a través de ti. Entonces no se trata de lo que tú puedes o no puedes hacer, sino de lo que el Espíritu de Dios, el poder de Dios puede y quiere hacer a través tuyo. ¿Habrá alguien que lo esté recibiendo en esta noche? Te voy a soltar un tip sobrenatural. Y se lo dejo, hermano, gratis. De gracia recibí, de gracia doy. Es una broma, hermano. El poder no fluye por esfuerzo. El poder fluye por rendición. Es por rendición. Es por entrega. Es por rendirte. Es una vida rendida al Espíritu Santo. Una vida rendida a sus planes. Una vida rendida a sus propósitos. No es que usted tiene que esforzarse y hacer fuerza y ahí vamos a hacer un milagro. ¡Oh! Puede haber otra cosa y no un milagro ahí. Usted tiene que rendirse a la presencia de Dios, al poder del Espíritu Santo y permitir que la unción fluya a través de usted. En Hechos capítulo 3 nosotros leímos que Pedro y Juan iban al templo a la hora novena a orar como todos los días. Y había ahí un paralítico que todos los días iba al templo a pedir limosna. Y de repente le pide limosna a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan estaba como algunos llegaron esta noche. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Hermano, Pedro no dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. A ver, vengan todos, vamos a orar por este paralítico. Pedro no dijo, déjame que voy a ayunar y después voy a orar por vos, si es la voluntad de Dios. Pedro dijo, lo que tengo, te doy. Diga conmigo, lo que tengo. Diga,
tengo. Lo que tengo, tengo. Y lo que tengo, te doy. ¿Por qué le hago repetir, hermano? No porque usted sea un loro. Yo a usted lo respeto. Y respeto su sabiduría, su inteligencia. Pero al repetir vamos afirmando cosas en nuestro espíritu y nuestras palabras tienen poder. Pero fíjese que él dijo, lo que tengo te doy. Él sabía lo que llevaba. Él sabía lo que tenía. Él sabía lo que portaba y lo que también sabía lo que no tenía. Porque él dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hermano, él sabía lo que operaba en él. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que ignoramos lo que hay en nosotros. Que ignoramos el poder sobrenatural que está en nosotros. Yo quiero poder, ya lo tenés. Yo quiero más, lo tenés a Él. Si lo tenés a Él, lo tenés todo. Pero yo declaro en esta noche, en el nombre de Jesús, que hoy se activa en tu vida conciencia espiritual. Para ser consciente de saber lo que tenés. Y no solamente saber lo que tenés, sino también empezar a usarlo. Porque no solamente es saber lo que tengo, sino también empezar a usarlo. Porque hermano, si yo tengo algo y no lo uso, ¿de qué sirve tenerlo? No es solamente tener, es tenerlo y usarlo. Entonces se activa en tu vida y en mi vida conciencia espiritual. Y quiero que sepas algo, hermano. Quiero soltarte una palabra en esta noche. Quiero soltarte una verdad poderosa que usted tiene que empezar, no le voy a decir a entender, tiene que empezar a creer. Dios te llamó no a ser espectador. Dios te llamó a ser protagonista. A ser protagonista. Y esta revelación rompe estructuras. ¿Sabe por qué? Porque muchos viven el cristianismo y muchos viven la vida de iglesia. ¿Saben cómo la viven? Mirando, escuchando y recibiendo. Mirando, escuchando y recibiendo. Mirando, escuchando y recibiendo. Pero Dios no solamente te llamó a recibir milagros, Dios te llamó a ser un canal de ellos. No solamente ser un espectador, sino ser un protagonista. Dios no te llamó a ser, hermano, a mirar milagros, sino a ser un canal de ellos. Porque el reino de Dios no es un espectáculo. El reino de Dios es participación. El reino de Dios no consiste en palabra. El reino de Dios consiste en poder. El mismo Espíritu que levantó a Cristo está, mora y habita en mí y habita en ti. Y si ese mismo Espíritu está en ti, algo tiene que pasar a través de ti. Si ese mismo Espíritu está en ti, algo tiene que pasar a través de ti. Y yo declaro que algo va a pasar, algo va a suceder y Dios te va a sorprender. Se rompe toda pasividad en tu vida de ser espectador para ser protagonista. Y ahora entras en activación espiritual. Y ahora entras en acción espiritual a vivir y caminar en lo sobrenatural. Diga, ya no más espectador, protagonista. Usted no fue llamado, hermano, a ser un espectador de milagros, de señales, sino un protagonista, un hacedor de milagros. Los milagros, yo declaro en el nombre de Jesús, que no van a ser algo aislado en tu vida. Los milagros los vas a ver en ti como un estilo de vida. Levanta tus manos porque te lo estoy diciendo en el nombre poderoso de Jesús. Los milagros en tu vida no serán algo aislado. Vas a ver milagros en ti como estilo de vida. ¡Aleluya! ¿Usted lo cree? ¡Ja! Estas señales seguirán a los que creen. Hay que creer. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios.
Entonces, los milagros en tu vida no están diseñados para ser eventos aislados. ¿Sabe para qué están diseñados? Para hacer una cultura de milagros, una cultura de poder, una cultura de vida sobrenatural, hermano. Que no sea algo aislado, ver una sanidad, ver una liberación, ver una transformación. Obvio que uno nunca debe perder la capacidad de asombro del poder de Dios, pero tampoco, hermano, puede ser algo aislado, cuando eso debe ser para nosotros un estilo de vida, una cultura, una manera de vivir, una manifestación constante del reino de Dios. Porque, hermano amado, el reino de Dios no se trata de hablarlo solamente. El reino de Dios es poder de Dios en acción. El reino es acción, el reino es poder. En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan estaban en una campaña, estaban en una célula, estaban en un culto, en un evento especial, en noche de gloria, en un aniversario. Todos los días iban al templo a la hora novena a orar. Y ese día fueron a la hora novena a orar, como todos los días. Era algo, diga conmigo, cotidiano. Algo cotidiano. Hermano, iban al templo, algo cotidiano. Pero lo cotidiano se volvió sobrenatural. Lo cotidiano se volvió sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque ellos portaban lo sobrenatural. Lo cotidiano se volvió sobrenatural porque ellos estaban cargados del poder de Dios. Lo cotidiano se volvió sobrenatural porque ellos estaban activados para caminar en el poder de Dios. Hermano, el milagro no fue planificado. El milagro fue una consecuencia. El milagro no fue algo forzado. El milagro fue una manifestación. El milagro no fue, hermano, una casualidad. El milagro fue el resultado de una vida activa en el poder del Espíritu Santo. Fíjese que ni siquiera, no malinterprete lo que le voy a decir, ni siquiera oraron. Pedro y Juan oraron, iban a orar, pero ellos ellos vivían orando, ellos vivían orados, ellos vivían activos. No es que le dijeron, bueno, déjame entrar al culto, déjame entrar al templo, oro y salgo y te sano. Déjame que haga una oración y te sano. Déjame que me meto, canto unos coritos ahí adentro y salgo y te levanto. Espérame, no, mira, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, levántate. Y se levantó. Y quería caminar. Y no solo caminó, saltó y corrió. Y de estar todo el tiempo en la puerta del templo, terminó adentro del templo alabando y adorando a Dios. Eso hace el poder sobrenatural de Dios. Eso Dios va a hacer a través de ti, 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 a través de todos nosotros. Entonces, usted va a ir a la verdulería, hermano o hermana, va a dejar de pelear oferta y va a manifestar el poder de Dios. Usted va a ir a su trabajo, va a dejar de renegar de lo que hacen ahí y usted va a manifestar el poder de Dios. Usted va a ir al supermercado y va a manifestar el poder de Dios. Usted sube al remis y va a dejar de escuchar cómo se queja el remisero y le va a manifestar el poder de Dios. Usted va a caminar por su cuadra, usted va a ir al kiosco, hermano, después de pagarle lo que le debe a la kiosquera. Usted va a manifestar el poder de Dios en la vida cotidiana, en la vida diaria. Hermano amado, los milagros no dependen de un lugar, los milagros no dependen de un evento, los milagros no dependen de una plataforma, los milagros dependen de una vida conectada y rendida al Espíritu de Dios. Y esto tiene que cambiar nuestra mentalidad. Somos portadores del poder, somos portadores de la unción. Tenemos al mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Y hemos sido activados para caminar y vivir y manifestar ese poder. Hermanos amados, muchos ven lo sobrenatural como algo raro. Muchos ven lo sobrenatural como algo ocasional. Muchos ven lo sobrenatural como algo de tiempo en tiempo. Pero sabe, en el reino de Dios lo sobrenatural es normal. Diga conmigo, lo sobrenatural es normal.
¿Qué significa esto, hermano? Sanar enfermo es normal en el reino de Dios. Echar fuera demonios es normal en el reino de Dios. Ver liberación es normal en el reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Si por el dedo de Dios echo fuera demonios, es porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Ver vida transformada es normal. ¿Por qué? Porque cuando Dios habita en ti, lo natural ya no es suficiente y lo sobrenatural invade lo natural. Lo sobrenatural se vuelve normal y lo sobrenatural es la evidencia del reino de Dios. Evidencia. Así como usted para corroborar que es quien usted es muestra el DNI, usted para demostrar el reino de Dios, el DNI es lo sobrenatural. A veces, hermano, hay reuniones. Sé que Dios es un Dios de orden y todo tiene un orden, pero hay personas que se manifiestan y hay personas que se escandalizan. Hermano, Jesús no liberaba en cuartitos encerrados. Jesús liberaba en público. Y esa liberación era una señal del poder de Dios. También entiendo que hay cosas que se han desequilibrado. Hay personas que de las manifestaciones y del poder y de las señales hacen un show. Pero todos los extremos son malos. Hay personas que por estos extremos de personas que hacen un show y se dan gloria a sí mismos en vez de Dios, han visto cualquier manifestación como algo negativo. Y las manifestaciones del poder de Dios son una señal. Usted tiene que asombrarse si no hay manifestaciones, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Jesús, hermano, no llegó a Gadara reprendiendo. Jesús pisó la isla y ahí vino el endemoniado gadareno corriendo ante él y se manifestó. Donde Jesús entraba, los demonios se manifestaban. David tocaba los instrumentos y mientras David tocaba el instrumento, el espíritu inmundo que estaba en Saúl se iba. Entonces, hermanos, esa es la evidencia, los milagros, las señales. Pero también es importante entender que no lo es todo. Porque también en aquel tiempo muchos van a decir: Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonio. Y él va a decir: nunca te conocí. Y esa palabra conocer habla de intimidad. Entonces la clave está en la intimidad. La clave está en el secreto. Y como dije antes, la clave está en una vida rendida. Dios no está buscando en este tiempo gente perfecta para manifestar el poder de Dios. Dios está buscando gente dispuesta para manifestar el poder de Dios. Entonces Pedro y Juan, ¿cómo iban? Caminando. Y se encontraron con una necesidad real. Un paralítico, un limitado, una persona estancada. ¿Y qué pasó? ¡Ay! Llamemos a Jesús. ¡Ay, no! Jesús se fue al cielo. ¡Ay! Llamemos al pastor, llamemos al líder. ¡Ah! Me acuerdo, hermano, que cuando vivíamos en Rosario y los líderes iban a visitar a las personas, cuando recién comenzaban, se manifestaban todos. Y nos llamaban por teléfono: pastor, pastor, y escuchábamos de fondo: ¡ah! ¡ah! Pastor, pastor, se está manifestando, ¿qué hago? Decirle en el nombre de Jesús. Me dijo que te diga en el nombre de Jesús. Pero eran libres, porque ellos creían en lo que estaban haciendo. Pero cuando... Y después ya no nos llamaron, ya no lo atendimos más, no. Que fluyan. Y no quedó otra, hermano. Entonces, Pedro y Juan no entraron en pánico. Pedro y Juan no es que dudaron o retrocedieron. Es más, fíjese esto, hermano. Quiero llegar a este punto. Perdóneme si me extiendo un poquito, pero el paralítico le pidió un milagro. ¿Le pidió un milagro el paralítico? No, ni siquiera pidieron un milagro. Pero Pedro y Juan aprovecharon la oportunidad para manifestar el poder de Dios. Entonces, en ese momento no entraron en pánico, no tuvieron miedo, no retrocedieron, no. Ellos dijeron: lo que tengo te doy. Pedro no dijo: bueno, voy a orar a ver si pasa algo, y si te morís es tu culpa. Vio que siempre la culpa de... No creyó, le faltó fe. Siempre la culpa es del otro. Entonces,
Él dijo, lo que tengo te doy. Eso habla de conciencia, eso habla de identidad, eso habla de activación. Hermano, él sabía lo que llevaba, él sabía lo que operaba en él, él sabía que ese poder estaba disponible. Y yo quiero que usted entienda algo, que usted crea algo, que usted reciba algo. Ese mismo poder, esa misma unción y ese mismo espíritu está en ti. Entonces, un ratito rápidamente te comparto un principio clave para milagros. Los milagros no empiezan en la necesidad. Los milagros empiezan en una vida llena del Espíritu Santo. Y lo que hace la necesidad es revelar lo que hay en ti. Lo que hace la necesidad es activar lo que ya fue depositado en vos. Hermano, Pedro y Juan no buscaban hacer un milagro. Ellos vivían en el poder y el milagro ocurrió. ¿Me están entendiendo? Entonces debes saber algo. Dios quiere manifestarse. Iglesia, Dios quiere manifestarse. Dios quiere manifestarse en tu trabajo. Dios quiere manifestarse en tu casa. Dios quiere manifestarse en la calle. Dios quiere manifestarse en lo cotidiano. No hay que esperar el momento perfecto. Vos sos el momento. No hay que esperar la atmósfera. Usted es quien porta la atmósfera, hermano. Y donde usted llega, el reino llega. Donde usted pisa, el reino pisa. Donde usted entra, el reino entra. Y el reino consiste en poder. Por eso yo declaro en esta noche que los milagros dejan de ser cosa ocasional y se vuelven una manifestación constante en tu vida. Lo sobrenatural va a dejar de ser algo raro en tu vida y se vuelve tu forma de vivir. Tu forma de vivir será sobrenatural. Tu forma de caminar será sobrenatural. Tu forma de andar será sobrenatural. Y donde vayas algo va a pasar. Donde vayas algo va a suceder. Los enfermos serán sanados. Los oprimidos serán libres. Vidas serán tocadas. Vidas serán transformadas. Porque no fuiste llamado a visitar lo sobrenatural, fuiste llamado a habitar lo sobrenatural. Hermano, donde usted entre, el diablo va a decir, uy, ahí llegó. Ahí llegó el portador. Cuando los apóstoles llegaban a una ciudad decían, ahí llegaron los que trastornan al mundo entero. Sos un trastornador, no un trastornado. Trastornado va a quedar el enemigo cuando todos los hijos de esta casa empiecen a manifestar el poder de Dios en acción. Manifestarlo en el trabajo, te doy la palabra. Manifestarlo en el trabajo, manifestarlo en tu casa, manifestarlo en el barrio, manifestarlo en la escuela, manifestarlo en la empresa, manifestarlo en el negocio. Manifestarlo. Fuiste llamado a vivir una vida donde los milagros fluyen. ¿Usted lo cree? Dios quiere manifestarse a través tuyo. Dios se quiere manifestar, esa es la primera verdad. Pero la segunda verdad es que Él se quiere manifestar a través predico sin hablar, hermano, eso es sobrenatural. ¿Se lo entiende? Usted es un portador de lo sobrenatural. Dios no quiere hacer cosas para vos, para ti, para usted solamente. Dios también quiere hacer cosas a través de ti. Sos, escucha esta palabra, el canal del cielo en la tierra. ¡Wow! Sos un canal, un instrumento, un medio. Sos un punto de conexión entre lo sobrenatural y lo natural. Hermano, tus manos pueden sanar. Tu voz puede liberar. Tu fe puede activar milagros.
Pero tenés que entender algo poderoso y equilibradamente sano. No es tu poder. No es tu poder, pero sí tu disponibilidad. Porque todos tenemos el poder, los que fuimos llenos del Espíritu Santo, pero no todos están disponibles. No todos están dispuestos. Y quiero que sepas algo y termino con esto, hermano. ¿Sabes cuándo se activa el poder? Cuando se mueve. ¿Sabe cuándo se activa el poder? Cuando te moves. ¿Sabe cuándo se activa el poder para ver sanidades? ¿Cuántos quieren ver sanidades? ¿Y estás orando por los enfermos? No, yo primero quiero... ¿Y cómo vas a ver? El poder se activa cuando te mueves. Escuche esto, tú te mueves, Dios se mueve. Usted se mueve, Dios se mueve. Usted se mueve, Dios respalda. Dios respalda. Su palabra respalda. Entonces, hermano, esa es una fe práctica. El poder no se activa esperando y esperando y esperando. La iglesia primitiva estuvo esperando que el poder venga, pero una vez que el poder vino, salió del aposento alto y lo llenó todo con el evangelio del reino. ¿Verdad? Esto es revolucionario, hermano. Esto es extraordinario. Declaro una iglesia activa en la calle, activa en los barrios, activa en los colegios, activa en las empresas, activa en las universidades, activa en las casas, manifestando el poder del reino de Dios. Y esa es usted, ese es usted, ese soy yo. Entonces el poder no se activa esperando, el poder se activa moviéndose. Entonces Pedro le tuvo que decir: levántate y anda, levántate y anda. Hermano, la fe no es solo creer, es actuar en base a lo que crees. Y me gusta lo que hizo Pedro, porque Pedro no lo dejó ahí. Bueno, levántate y anda. No, le dio la mano y nos levantó. Si no te levantaste, levanto. Le dio la mano y cuando lo levantó, ¿qué hizo el paralítico? Pegó un salto. Hermano, un bebé que nunca caminó, tarda en caminar, da unos pasos, se cae, se golpea, se tropieza, tiene miedo, gatea. Acá lo que no ocurrió en años y lo que hubiera tardado, rehabilitación, kinesiología, llevarlo del brazo, darle un bastón, un andador para que aprenda y se afirme, ocurrió en un instante. Hermano, lo que tendría que llevar años, tú lo vas a ver en de repente, por causa del poder de Dios. Eso es lo sobrenatural. Aceleramiento. Aceleramiento. Entonces, hermano, es actuar en base a lo que crees. No es solo creer. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos van a actuar en lo que creen? Si no te moves, no ves. Si no declaras, no se activa. Si no actúas, no se manifiesta. Pero yo declaro que hoy se activa en tu vida una fe que se mueve, una fe que declara y una fe que produce milagros. Quiero decirte algo. Pon tu mano así en tu pecho, tócate y decí: Espíritu Santo, activa en mí lo que ya depositaste. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vive en mí y se empieza a manifestar y empieza a operar a través de mí en el nombre poderoso de Jesús. Póngase de pie y alabe a Dios con todo su corazón. No me escuchó la segunda parte. Póngase de pie y alabe a Dios con todo su corazón.